dramática vivida en las últimas horas que involucra a la provincia de Córdoba, pero que tiene como escenario Gualeguaychú. Estamos hablando de Pablo Laurta, que es el responsable de toda esta situación. Doble femicidio, una criatura de 5 años, secuestro, desaparición, la criatura a salvo y este momento clave cuando intentaba escaparse teniendo encima toda la responsabilidad de un caso resonante después de lo que fue la buena noticia del día de hoy dentro de este contexto dramático que es la aparición de su hijo de 5 años. Arrancamos el programa, es una noticia de altísimo impacto, hay un doble femicidio en el medio, hay antecedentes muy complejos y hay un chiquito que estuvo preso de esta situación y aquí como todos los domingos con todos nuestros compañeros y hoy con Carlos Cetrione que se suma desde muy tempranito para seguir con atención porque es un domingo cargado de información con este caso resonante. Carlos, bienvenido, un gusto que estés con nosotros y comenzamos a contar los primeros datos de una tarde donde pasó absolutamente de todo. Bienvenido a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Pablo, gracias por la invitación y la verdad que sí, es un caso que nos conmueve una vez más de un doble femicidio que ocurrió en la provincia de Córdoba en manos de un hombre que ya había sido denunciado, este sujeto Pablo Laurta, que es uruguayo, vivía con su mujer en Uruguay, pero la mujer lo abandonó porque este hombre un día la había golpeado y la tomó del cuello para ahorcarla. Ya había un antecedente. Ya había un antecedente grave. Muy grave. Se vino aquí a la provincia de Córdoba por una cuestión preventiva. Le habían dado un botón antipánico que no pudo activar, desgraciadamente, Luna, una de las víctimas. Perdón, es un momento clave. Lo que estamos... Acá es cuando lo detienen. Ahí está. Cuando la persona de cabello largo, que es Pablo Laurta, en el momento de ser detenido, esto que era un hotel. El Hotel Berlín en Gualeguaychú. Miren bien esta imagen. Sale la mujer, le avisa a los efectivos de la policía de Entre Ríos, se vuelve a meter para adentro porque le dice, ahí viene. Y noten ustedes cómo estos dos efectivos disimulan. Acá aparece Laurta, lo toman los policías y queda bajo custodia. Y abajo está el chiquito. Ahí está el chiquito. Eso te iba a decir. Ahí está el nene de 5 años, con ese padre tan particular, ¿no? Tan particular. Atención, otra noticia urgente relacionada a este caso. Atención, esto está pasando ahora. Allanan el hotel donde este hombre fue detenido. Veíamos la imagen, el momento de la detención, acompañado lamentablemente por esta criatura de 5 años que debe tener en su cabeza 1000 imágenes, su madre muerta, su abuela muerta, el padre detenido, retenido para llevárselo afuera. Este es el momento donde están realizando un allanamiento en este hotel en Gualeguaychú, ¿no? Esto está pasando ahora. La policía de Entre Ríos está allanando el Hotel Berlín, que era donde se alojaba Laurta con su pequeño hijo, porque están tratando de encontrar el arma. El arma es lo que buscan en el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Exactamente, porque atención, con esta información continúa desaparecido el chofer de la aplicación que lo llevó a Laurta desde Concordia hasta la provincia de Córdoba. El hombre no aparece y lo que cree la justicia es que pudo haber sido víctima también de este sujeto porque traía todo, Pablo querido, pensado, premeditado, había analizado cada movimiento. Todo planeado. Un hombre con gravísimos antecedentes, una mujer con botón antipánico. Otra vez uno dice, situación que tal vez se podría haber evitado, ¿no? Con antecedentes graves. Miren la criatura, como bien marcaba Martín, queda ahí solito en el medio de todo esto. El padre se lo llevan detenido. Por supuesto que se salva porque la intención era llevárselo tal vez a Uruguay. Vaya a saber qué pasaba por esa cabeza, ¿no? Tenía contratada una barcaza para cruzar de manera ilegal el río Uruguay. Qué locura todo, Por supuesto, ¿no? Que no iba a cruzar utilizando su documento de identidad uruguayo. Y déjame darte un dato. Le pido a la producción, ¿podemos poner la foto? Lo más tranquilo este hombre acá, lo más tranquilo. En el Hotel Berlín, es que un ¿no? psicópata, Pablo. Un psicópata, mira. La foto con la que arrancábamos nuestro programa. Quiero mostrarles y contarles algo. Atención, esta imagen, a ver. El chiquito presenció todo. Todo. Pero vos imaginate... El chiquito estaba en la casa en el momento de los asesinatos. Esta criatura, este es el taxi que ahora vamos a pararnos acá. Imaginemos este chiquito en 5 años lo que habrá vivido
y habrá visto situaciones durísimas, dramáticas, Bueno, escenas dantescas, ¿no? Una Jardina, la que era la pareja, se había Sí. ido de Uruguay, había vuelto justamente porque la relación se había terminado, y ella escribió un posteo en Facebook en febrero muy revelador, con una frase que dice: todos los psicópatas son asesinos. Había ya escrito en febrero, y más recientemente, por tu propia salud mental, toma las señales confusas de las personas como un rotundo no, advirtiendo, ¿no? Tan probablemente ella también fue víctima de un Sin duda. manejo psicológico de su expareja, Sí, seguro. con el niño también como rehén de esta situación, Sí, ¿no? protagonista en el medio, porque ya cuando llegás a la instancia del botón antipánico, significa que es una mujer que tomó cartas en el asunto, que hizo denuncia, que se protegió, habrá intentado cuidar a su chico. ¿Qué es lo que tenemos a esta hora claro? Porque tenemos 2 mujeres muertas. 2 mujeres muertas, un hombre detenido y la justicia tiene casi cerrado Sí, a ver, la investigación. porque tenemos también el incendio de la iglesia. Pero- A ver, contá esto. Pero hay algunos interrogantes ¿Esta es la iglesia? muy Ajá. impresionantes. Una iglesia evangélica muy cercana a donde fue el doble femicidio, Sí. alrededor de las 3 de la tarde se prende fuego. Murieron un chiquito y una nenita de 1 y 3 años. 2 criaturas Uruguayos. mueren en la iglesia evangélica. Estaban haciendo una celebración Sí. y había venido un contingente desde el Uruguay. Se cree que esto es una mera casualidad, que sean uruguayos los que estén Claro. participando. Porque justamente este personaje, Laurta, es uruguayo. Es uruguayo. Pero no tendría Pero- que ver esto acá. No tendría que ver la nacionalidad de las personas que estaban en el lugar, pero la justicia no descarta que este incendio haya sido intencional para tratar de cubrir una huida. Porque vos sabés que en una localidad tan chica, Sí, la atención se concentró. Además, vos mirá el drama. Porque no solo se concentra la atención en el incendio, sino que hay 2 víctimas, 2 nenitos inocentes de 1 y 3 años. Así que nadie puede descartar este delirio para tratar de llevar a cabo una fuga. Exacto. O vaya, en este tipo de mentes tan particular. Igualmente, lo ruego, después vamos a hablar con el ministro de Seguridad de Córdoba y las autoridades que son las que van a determinar cómo sigue el camino de este hombre. Uno no tiene que exagerar con las conductas, porque lo más probable es que después digan, no es punible, ¿viste? No está en su sano juicio. Y pareciera que es un hombre que armó, pergenió todo esto tan No te siniestro quepa- y hostigó a esa pobre mujer durante años, ¿no? no te quepa ninguna duda. Te voy a dar un dato que me acaban de escribir y le agradezco a la persona que me lo pasó. En septiembre, Laurta De este año. de este año Sí. convocó al chofer de la aplicación para hacer el viaje. En septiembre. En septiembre, mediados de septiembre, convoca al chofer de una aplicación de las más conocidas, un hombre de Capital Federal, para que fuera a buscarlo en su auto a Concordia y lo llevara a Córdoba. O sea, de Entre Ríos, de Concordia, a la provincia de Córdoba, alquilando un auto en septiembre, cuando esto septiembre. sucedió ahora en octubre. Le había ofrecido Raro. 1.600.000 pesos para hacer el viaje ida y vuelta. Ajá. La justicia sabe que este asesino no tenía para nada ese dinero. Y el miércoles 7, cuando se juntan en la terminal de micros de Concordia, Sí. el chofer de la aplicación y Laurta, se pierde el rastro del chofer de la aplicación. O sea, no hay rastros del chofer. Desde el miércoles, Paulo, Qué peligro la todo familia, esto, Previo al crimen. previo al A los crimen, crímenes. ¿no? Claro. previo al Este, femicidio, este hombre que el lo doble podemos femicidio. caratular dentro de la rama de una complicidad una víctima más. a víctima. Claro, Dios El mío. Una del miércoles. propio, podría ser del propio Laurta. Claro. Lo más. Claro. La justicia está investigando. Este hombre por ahora. La causa es averiguación de paradero, porque la familia el miércoles Sí. 7 dice que el hombre había desaparecido. El 7, que fue el miércoles pasado. Atención, urgente, abrimos equipo de periodistas. Con Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, una noticia de altísimo impacto. Gracias, ministro, por atendernos. Buenas noches, ¿cómo le va? Juan Pablo, si nos escucha.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿Cómo está? un gusto saludarlo. Acá Paulo Virouta y todo el equipo desde Buenos Aires. ¿Qué tenemos Hola. concreto a esta hora, ministro? La detención de este personaje, la liberación de su hijo, 2 mujeres muertas, un remisero desaparecido, bastantes piezas que juegan con fuerza, ¿no? Sí, la verdad que ayer a esta hora estábamos conmocionados por este doble femicidio. Inmediatamente la Dirección de Investigación Criminal, bajo las órdenes del fiscal Gerardo Reyes, empezó a trabajar. Estuvimos toda la noche trabajando porque básicamente había una sustracción parental de esta criatura de 5 años, Sí. Que era la prioridad, encontrarla y recuperarla con vida. Ese fue todo el objetivo que tuvimos. Se trabajó muy seriamente y muy arduamente durante la noche. Logramos determinar a qué teléfono de qué taxi había llamado. Cuando fuimos a esa agrupación de taxis, pudimos determinar de dónde lo habían llamado. Era un teléfono de una línea uruguaya. Inmediatamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una área, la JUDECU, que es justamente las intervenciones telefónicas. Pudimos intervenir el teléfono y escuchar en tiempo real todo lo que esta persona desde esta madrugada iba diciendo. Qué bueno. Ahí eso. logramos determinar con la policía de Córdoba, que había salido de la provincia, que estaba ya en la provincia de Entre Ríos. Inmediatamente, muy temprana hora de la mañana, me comuniqué con Néstor Roncaglia, el ministro de Seguridad de exacto, Entre Ríos, claro. a quien le agradezco profundamente la colaboración de él y de su policía, por supuesto. Y nosotros, mientras íbamos escuchando a parlante abierto por dónde iba, íbamos detectando por dónde iban las señales de las antenas que iba ocupando, logramos determinar en hora de mediodía que estaba en un lugar céntrico de la ciudad de Gualeguaychú y estaba solicitando un remis para ir a la zona fronteriza para luego cruzar seguramente en lancha a Uruguay, que es su lugar natal. Y con la buena noticia, ministro, con el chiquito sano y salvo, porque el nene estaba con él en ese famoso hotel. Sí, nosotros cuando hacíamos la escucha, cuando nos pasaban el resultado, no podíamos determinar si el niño estaba con vida y con él. Pero sí que él quería cruzar, llegar hasta la frontera para cruzar. Personalmente, hablé con Roncaglia, que fue él a Gualeguaychú, y a las 2:05 de la tarde aproximadamente nosotros le dimos la ubicación exacta del lugar donde estaba y pudieron proceder a la detención. Hay imágenes que las compartimos, las vimos, sí, bueno, el momento de la detención. Son el momento de la detención. Afortunadamente me llamó y me dijo que el pequeño estaba sano y salvo, ya con gente de la policía especializada en el tema, y ahí disipamos el principal problema que teníamos, que era saber cómo estaba el niño. Una vez que supimos que el niño estaba bien, bueno, por supuesto, se detuvo la persona y ahora se iniciaron todos los trámites. Por supuesto, ese niño va a tener que ser trasladado a Córdoba. Sí. Ahí hay una situación que es muy dramática, que no hay que soslayar. Claro. Ese niño ha perdido a su madre y a su abuela. Claro, terrible. Y la única relación parental que tiene es una tía que estaría el padre preso por matar a su madre y a su abuela. Se ha quedado sin familia. Tiene aparentemente, por lo que me dicen los investigadores, una tía que vive en Chile, que estaría viniendo a Córdoba. Sí. Y bueno, y por supuesto ahora será todo el área de minoridad de la provincia la que tendrá que disponer que se va a hacer con una criatura, y cómo atender psicológicamente, ¿no? A esa persona, ese niño. Por supuesto, ese era, como ministro, mi preocupación más importante, más allá de, por supuesto, esclarecer el femicidio, agarrar al femicida, era la situación del menor. Chiquito, sin duda. Juan, recuperarlo sano y salvo, lo que se hizo. Clarísimo. Carlos Estrella lo saluda. Juan, quería preguntarle... ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Me puede dar precisión cuándo ocurren, en qué horario ocurren los 2 femicidios? Mire, yo por una cuestión de respeto, seguramente mañana el fiscal de la causa, el doctor Reyes, dará una conferencia de prensa, una rueda de prensa para dar detalles de la causa. Lo que le puedo decir es que esto fue en hora de la mañana y en menos de 24 horas esclarecerlo para nosotros es un hecho absolutamente positivo, pero no quiero dejar de reconocer, aunque suene reiterativo, la colaboración del ministro Roncaglia y de toda la policía de Entre Ríos, porque sin ellos esto hubiese sido imposible y probablemente hoy
a esta hora ya estaríamos hablando de una sustracción internacional de menores y hubiese sido mucho más difícil. Exacto. Bueno, para despedirlo, resta saber el remisero, no se sabe nada de este hombre, ¿no? ¿Hubo un hecho delictivo el mismo miércoles por parte de Laurta? No, no lo tenemos registrado eso, lo que sí tenemos, a ver, sí, en realidad lo que usted me está preguntando ya sé algo que se hizo público, por lo cual lo puedo contar. Este remisero que lo trajo de Concordia, lo trajo en un Toyota Corolla. Ese Toyota Corolla apareció incendiado en un barrio de la periferia de Córdoba. Todo terrible. Y testigos los indican a Rodrigo Luarta en el lugar en donde había sido quemado el auto. Resta de determinar si este remisero de apellido Palacios, de Concordia, ingresó a Córdoba o no llegó a ingresar a Córdoba, pero lo estamos trabajando también en conjunto con el ministro Ronca. Gracias, ministro. Le mandamos un cordial saludo. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, un trabajo conjunto con Néstor Roncaglia, que manejó la Policía Federal y hoy es ministro de Seguridad de Entre Ríos. Sí. Veamos, Mariel, el perfil de este femicida. Porque estamos hablando de algo muy particular y que venía gestándose, no es sorpresa las características de este hombre, ¿no? Una cuenta llamada Varones Unidos. Ajá. En las redes. Bueno, ahí tenemos la cuenta de Pablo Laurta, ¿no? Impulsor de esta agrupación, digamos, en los cuales se decía, el primer posteo de esa cuenta de Varones Unidos. Varones Unidos, mirá. Hablaba justamente del caso Laurta y él decía ser una víctima de la justicia feminista. Hoy la dieron de baja. Hoy la dieron de baja, pero eso estaba en el universo dando vueltas. Exactamente, ¿no? Y de hecho, bueno, había estado incluso en Uruguay, hay fotos, había estado en algunas actividades con dos referentes libertarios, ¿no? Como Nicolás Márquez, que fue biógrafo del presidente. En una especie de este espacio de impulsor. Mirá, desapareció. Sí, contra las falsas denuncias de mujeres para quedarse con los hijos. No tenemos ningún elemento que confirme que ese sea el caso. No es este caso, supuestamente. Además, no se resuelve matando. Así como en la Argentina, la senadora Lozada y varios exponentes del Congreso trabajan porque hay un componente también de denuncias falsas. No todas son ciertas, pero el 90% son ciertas. Exactamente. Y se dirimen en la justicia. No se dirimen matando gente. Esto describían en Varones Unidos, ¿no? Claro, era conocido por su activismo y sus vinculaciones con estos dos referentes libertarios, ¿no? Intelectuales. Uno es Nicolás Márquez y el otro es Agustín Laje también. Ahí vemos el caso Pedro Lauta, cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño de Uruguay entre amenazas y extorsiones. Si no me equivoco, era el primer posteo de esta cuenta, o uno de los primeros, donde justamente hacía referencia a, bueno, esta situación que se dio de una separación con su pareja y ella volvió a Córdoba con el niño. Así que tiene un perfil muy particular, sí, ¿no? Muy polémico. Como activista polémico. Exacto. Mínimo, porque todo se dirime en la justicia. Lamentablemente acá hay dos personas que no están para defenderse, que son la pareja, la mamá del chiquito, y la abuela, que es la suegra. Sí. Y además pero no se resuelve nunca de estos modos y estos tipos de perfiles. Con esta militancia, ¿no? Sí, muy particular. Antifeminista al extremo, quizás motivado por su propia situación, digamos, de, bueno, haberse separado y quizás estar lejos del chico, pero ahí había ya una causa judicial en curso. Exacto. En esa separación, por lo que entiendo. No sé, Carlos, si vos tenés más precisiones, pero había una denuncia previa y ella tenía un botón antipánico. Sí, un botón antipánico. Para que él no se pudiera acercar. Y creo que había una amenaza de él de querer llevarse el chiquito a vivir a Uruguay, ¿no? Sí, claro. Algo así. Sí, sí. Su objetivo era ese, en realidad, por eso es que... Y no fue la primera vez. Ahora empiezan a hablar algunos vecinos, algunos amigos de la familia. No era esta la primera vez que intentaba llevarse al chico y hacía poco tiempo se habían mudado aquí estas dos mujeres porque le tenían miedo a este sujeto. Sí, obvio. Y todavía por eso con botón antipánico y todo, Carlos, porque la justicia le falló a estas mujeres, ¿eh? Sí, no te quepa ninguna duda. Claro. No te quepa ninguna duda porque las termina matando a las dos. Le dieron un botón antipánico y fíjate cómo me explicaban algo, que cuando lo detienen a este sujeto, el miedo era por el chiquito. Claro. No querían entrar a la habitación donde ya lo tenían marcado, porque eso
cuando una persona de esta se ve acorralada, un desquiciado de esto puede tal vez tomar cualquier determinación. Entonces actúan lo que de esperaron cualquier era modo. Exacto. Igual Esto que vos decís, Carlos, el botón de pánico, digamos, por sí solo no alcanza. No, claro. No. Entonces ahí también es verdad, si ya había una causa previa y una prohibición de acercarse, sí. bueno, es verdad, falló en prevenir esta situación. Chicos, es un sistema, una sola cosa, es incumplible lo del... La perimetral. Porque no se cumple, porque viste, todo el mundo arriesga, tira, ¿no? Y otro dato acá que uno podría pensar que le daba cierta tranquilidad a los que resultaron las víctimas. Y es que Lauter vivía en otro país. Claro. Uno puede decir, bueno, estando en otro país, uno debería sospechar que tenía la prohibición de ingreso, lo que tampoco es una garantía porque ingresó de manera ilegal. Por eso, ves que vos vas atando temas y volvemos a otro tema grave que lo hemos visto hace muy poco tiempo con esta situación trágica de Florencio Varela. Las fronteras argentinas. Sí, claro, obvio. Este tipo, no estábamos en el norte ahora, donde es un desquicio y donde vemos que se pasa caminando y no pasa absolutamente nada y la tecnología es flojísima y esto de la Argentina, ¿no? Lo que hace un gobierno, viene otro y lo destruye. Entonces cuando llegó Alberto Fernández desistió de toda esa tecnología y ahora estamos a la deriva. Este tipo se iba a escapar con, ¿qué, Carlos? Con una barcaza. Una barcaza, había contratado una barcaza en 2 minutos está en Uruguay. Para cruzar el Uruguay. Sí. Por eso, tenemos problemas de fronteras, tenemos problemas de controles, tenemos problemas en migraciones, porque entra y sale gente como Pancho por su casa. Sí. Y este es un caso, como plantea Martín, muy particular, porque este hombre con pocos recursos se iba a escapar a Uruguay con el chiquito. Y no iba, a ver, si hubiese logrado escaparse tampoco iba a llegar muy lejos, porque daba la sensación de que el crimen, el doble femicidio había dejado muchos rastros para que lo encuentren. La gravedad de todo esto era qué podía ocurrir con el menor, ¿no? Exactamente. Y miren al chiquito ahí a la deriva. No, es una imagen no tiene más mamá, no tiene más abuela. Tiene un padre delirante que va a ir preso y perpetua. Mínimo 25 años. Mínimo 25 años, una vida destruida al lado de este personaje, preferible que no esté, y una tía que viene de Chile. Veamos lo que planteabas vos, Mariel, Varones Unidos, ¿no? Para escuchar un poquito... Unidos. De hecho, posteaba, participó de una conferencia con una diputada en Uruguay, en el Palacio Legislativo uruguayo. Y también en actividades, te decía, esto mencionaba justo porque hay fotos en Instagram de la cuenta donde se los ve con Agustín Laje y Nicolás Márquez, que tienen esta postura quizás un poco extrema. Exactamente, ¿no? Varones Unidos. Digo, si hay una denuncia falsa para separar a un niño de un padre, bueno, la justicia tiene que intervenir y eso se tiene que aclarar porque la preservación del vínculo tiene más allá que una pareja se separe, tiene que poder un padre ver a su hijo. Son padres para toda la vida, ¿no? Son casos minoritarios, ¿no? Sí, Entonces me parece que el tema de la denuncia de género y la acumulación de, de causas en las cuales la mujer tiene que recurrir a la justicia para preservar su seguridad física y mental. Claro. Porque acá Luna hablaba en esos posteos que mencionabas al principio de una personalidad de un psicópata. Sí, sin duda. De la integridad mental, de cómo no lo decía en primera persona, pero iba cómo la puede ir deteriorando a una persona, ¿no? Bueno, veámoslo dentro de este espacio, cómo es Varones Unidos. A ver, por favor, el perfil de una conferencia daba este hombre, a ver. Bueno, creo que voy a empezar esta charla, esta exposición, tratando de responder a una pregunta que seguramente, no sé si me escuchan, pero acercarme un poco, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí, bien. Bueno, voy a tratar de empezar esta exposición intentando responder a una pregunta que quizás seguramente alguno dentro de la audiencia se está haciendo, que es ¿por qué debería yo prestarle atención a lo que tiene para decir este muchacho peludo, barbudo, con pinta de talibán, ¿no? Y creo que puedo empezar a responder a esa pregunta comentándoles un poco brevemente qué es a lo que me he estado dedicando profesionalmente durante los últimos 10 años. Por ahí, por el 2010, 2011, a la tierna edad de 25 años, decidí abrir una empresa dedicada a lo que se llama Contenidos, dedicada a la producción de contenidos para medios digitales, para revistas, para periódicos y demás. A medida que fue esa empresa, digamos, que abrí no solamente solo, sino con un grupo de personas, algunos de los cuales me acompañan hasta hoy, a medida que nos fuimos desarrollando como empresa, nuestros clientes empezaron a confiar en nosotros toda una serie de diferentes partes de sus negocios. Entonces empezamos produciendo solamente los contenidos, luego empezamos a hacernos cargo de toda la planificación de los contenidos, de toda la estrategia de contenidos, de la difusión de los contenidos.
Y atención, información urgente, domingo, pero cargadísimo de información sobre este caso. Y a esta hora están allanando el Hotel Berlín de Gualeguaychú. Carlos. Esto está pasando en este momento en el hotel donde se estaba escondiendo y era el último punto en el que iba a estar nuestro país. Laurta, el asesino de las 2 mujeres en Córdoba. La policía llegó hasta este lugar porque siguen investigando, por supuesto. ¿Cuál era el plan? Necesitan tener toda la información para que la justicia pueda caerle con todo su peso a este doble femicida, pero también no aparece el arma con la que ultimó a estas 2 mujeres. ¿Estas mujeres fueron ultimadas cuándo y dónde? La información dice que fueron asesinadas el día de ayer a la mañana, minutos antes de las 10 y cuarto de la mañana. ¿Estaban juntas? Estaban juntas. Hay detalles que yo tengo de una mujer ejecutada con un tiro en la nuca, sería la mayor, y la otra mujer, 2 disparos, uno en la mano. Uno en la mano, porque quiso defenderse. Como gesto defensivo. Claro, claro. Y después la ultimó de un disparo. Eso es muy habitual, ¿no? Poner la mano como para protegerte. Para protegerte cuando sabes que estás en una situación de peligro. Y estaban juntas la mujer con la mamá. Y el chico. Y el nene ahí. ¿Ustedes pueden creer que ese nene? Ahí están. Las 2, mira qué jóvenes, por favor, ¿no? Y la persona que tenía el disparo en la nuca, Carlitos, ¿hay algún detalle de si tiene gestos defensivos, marcas en las manos y demás? No lo tengo, la verdad, Robert, eso. Te pregunto porque el disparo en la nuca es algo muy típico de la mafia, de que se ultima a alguien arrodillado, que generalmente, no sé, está esposado o algo por el estilo. Es raro. Es raro, sí, en un porque contexto no así es de el lugar. violencia, de alguien como desquiciado. Sí. Bueno, imagínate el desquicio de esta pobre familia con este personaje siniestro. Totalmente. Y además uno dice la suegra, y estamos hablando de gente muy joven, ¿no? Porque... Bueno, Luna Jardina era estudiante de agronomía. Claro. Y estaba justo en su último posteo, había celebrado que le había ido bien en un examen y que era una buena, decía, como una que estaba orgullosa del logro, ¿no? De que le hubiera ido bien. Tener que aguantar a estos delirantes. Este es otro posteo de este asesino, de Pablo Laurta. Un antifeminista. Él se define en ese video que veíamos en la conferencia como un talibán, medio en chiste, pero... Sí. No hay futuro para una sociedad donde las mujeres tengan un estatus superior al de los hombres. Esta cuenta estaba abierta así, libremente. Y todavía está abierta. Está abierta. Su cuenta está abierta. Pero mira, déjame contarte un dato más que lo encontramos a último momento. Y esto sirve para trazar un perfil psicológico de este tipo. Brevemente, ponelo otra vez, por favor. Brevemente. Psiquiátrico. El nickname es Taura Manso. Taura Manso es un extracto del tango Dicen que dicen, que relata el asesinato de una mujer por parte de su marido. Claro. Él tenía como nickname Taura Manso, que es la característica del tango. Dicen que relata el asesinato de una mujer. Quiero decir, estamos hablando de un psicópata. Sí. De una persona violenta. Un militante antifeminista, con antecedentes. El problema había denuncias, eso es lo más terrible, ¿no? Había denuncia, había botón antipánico, pero hay una justicia, chicos, que, como decís vos, Mario, vos sos mujer, no se arregla con un botón. Yo te doy un botón y, señor, arréglese. Yo comprendo que no puede tener un policía... cada ciudadano al lado, ¿no? Esto como esa... Mira, no tendrías hijos con un hombre que esté por debajo de ti, ni tampoco lo sentirías natural para ninguna mujer. Los hombres lo harían con mucho gusto. Si nos deshacemos de la carga del feminismo, la tasa de natalidad se arreglará sola. Buah. Un nivel de... tan retrógrado, ¿no? La forma de pensar... Está bien retrógrado, porque no hay que decir un loco. Este no está loco, ¿eh? No está loco, no. Tendrá que responder por esto. Es punible, es punible. Comprende perfectamente. No es loco, pobre, ¿no? 26 años tenía Luna, estaba buscando la edad. Era muy joven, la veía muy fuera. ¿Y el tipo este cuántos tiene? Porque 39. 39 él, 26 su mujer, muy jovencita. 54. Y el hijito. 54 la suegra y el nene 5. El nene 5, y te doy un dato más terrible. Este martes... Vivir al lado de un desquiciado, ¿no? Va a cumplir 6 años. Sí. Imagínate, 6 años... ¿Qué puede celebrar un nene que perdió a su mamá, a la abuela y su padre está preso? El padre va a estar preso y un día se va a enterar que el padre mató a la mamá, a la abuela, que lo dejó solo y que lo más cercano que tiene es una tía en Chile. Y vaya a saber, cuando esto se investigue, Martín querido, y se abra
la conducta del padre, el horror que habrá vivido. Porque pobrecito, ahí lo vemos como que está en su mundo. Y hay que ver si la familia del padre en Uruguay no reclama también, ¿no? También. la tenencia. Es posible. Debe haber es posible. abuelos allá. Puede Es ser que haya posible. alguna familia, claro. Y la justicia, si este chico, pobrecito, no tiene con quién quedarse aquí, es también... Es posible, yo lo veo poco probable, pero también puede ser requerido por sus abuelos paternos. Exacto. Porque, digamos, la acción criminal de este sujeto no tiene nada que ver con sus padres. Esto tiene que ver con este trabajo que empezamos a analizar, de este grupo Varones Unidos, donde hacía una acusación a la abuela materna, que fue asesinada por este hombre, justificando la situación a través de una presunta denuncia por prostitución de menores contra esta mujer. Vuelvo a repetir, porque ahora esto va a ser todo motivo de investigación. Esta es la señora La Rubia, es la abuela, su mujer, esta joven mujer asesinada y ese chiquito que ahí tendría 2 años, ¿no? Esta foto de hace un tiempo atrás. Cualquier situación que estuviera o que pesara sobre este tipo de gente, obviamente se dirime en la justicia, porque algunos tal vez, y los delirantes que forman parte de estos grupos, Varones Unidos y no sé cuánta cosa más, con un machismo recalcitrante, tal vez creen que hay que justificar este tipo de situaciones. Y supongamos que la señora tenía algún antecedente o algo por el estilo, va a la justicia, se lo analiza, se lo investiga, ¿no? La justicia de Córdoba, que estaba leyendo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, porque la justicia trató el tema de la restitución internacional del chiquito o no. O sea, que si tenía que ir a Uruguay o no. Y la justicia de Córdoba le dio la razón a la madre. A la madre. Que se quede con la madre. Exactamente. Sí. Carlos, hagamos un repaso, porque es domingo, fin de semana largo, mucha gente está llegando y se va sumando a nuestra señal A24, equipo de periodistas. Vamos a contar que la noticia fuerte es la detención. Este es el momento de este personaje siniestro en Gualeguaychú, pero que a esta hora tenemos muchos datos. 2 mujeres muertas. Un hombre desaparecido, pero vamos a recapitular. El sábado por la mañana, sí, Laurta llega desde el Uruguay, previo a pasar por Concordia. El 7 llegó a Concordia, el 7 llegó a Concordia, martes 7, el miércoles 8 viaja a Córdoba. El sábado a la mañana ingresa al domicilio de su exmujer y su exsuegra. Ayer a la mañana, y con un arma, tengo entendido una pistola, las mata a las 2 delante del pequeño hijo que tenía. Exacto. El nene ahí y el arma que ahora están buscando en el hotel donde detuvieron a este siniestro. Pero el nene presenciando la muerte de su mamá y de su abuela. Y de su abuelo. Un chico de 5 años que entiende, ¿no? Claramente todo lo que está pasando, ¿no? De mínima en la casa, de mínima. Sí, de mínima. Las mata a las 2, las deja envueltas en unas frazadas, en unas sábanas. Y después lo que sigue es esta imagen, que la viste por primera vez a través de nuestra pantalla en el día de hoy. Laurta. ¿Por qué es muy importante esta imagen? Acá lo ves con el chico. Sí. Hace un movimiento, vos ves el movimiento también, como que se toma algo de la cintura. Pero mirá esta última imagen, la que viene ahora. 10:22 de la mañana. Hacía pocos minutos había matado a las 2 mujeres y se estaba escapando. Con este taxi, creen, escapó hacia Gualeguaychú, la ciudad de Entre Ríos. ¿Dónde lo detienen? ¿Dónde lo detienen? ¿Dónde lo detienen? Pero investigan en el medio el incendio. Y es muy raro porque hay un incendio mortal a unas 6, 7 cuadras de donde fue el doble femicidio. Es llamativo, es llamativo. Es muy llamativo. Porque puede distraer todo, ¿no? Exactamente. Están investigando. Porque atención, va a ser muy importante la palabra del taxista que lo llevó. Sí. ¿A dónde lo llevó? Y también tengan en cuenta que este hombre ya había incendiado el vehículo del chofer que lo fue a buscar a Concordia y lo incendió en Córdoba. Todo. Quiere decir que un desquiciado, pero... o tenía algún elemento combustible con él, o había preparado algo en algún lugar del trayecto para prender fuego las cosas. Permitime un segundito, porque tenemos imágenes nuevas, recientes, información urgente de este caso que conmueve a la Argentina y que tiene hoy sano y salvo a este chiquito de 5 años, víctima de todo este delirio. Pero vean esta imagen. Es una mujer de la policía de Gualeguaychú, una mujer policía, que contiene al nene
luego de la detención de su papá, de este asesino, ahí en el Hotel Berlín, en Gualeguaychú. Miren lo que es esto. Piensen en este chico sin mamá, sin abuela, sin padre, el responsable de la muerte de su mamá y su abuela, preso perpetuo, porque va a quedar perpetuo para toda la vida. Y la imagen esta, ¿no? De este chiquito que habrá vivido situaciones aterradoras en estos cortos 5 años, porque creo que la coronación tendrá que ver con la imagen cuando ayer ve al padre que mata a la mamá y a la abuela, y la retención del padre que pretendía llevárselo a Uruguay. Vaya a saber con este desquiciado qué habrá vivido este pobre chico. Pero una imagen que simplifica todo el corazón que le está poniendo y el trabajo que hizo la policía de la provincia de Entre Ríos, el trabajo del ministro de Seguridad de Entre Ríos, de Córdoba, todos trabajando en forma conjunta, porque ya había un hecho lamentablemente inmanejable, que fue la muerte de estas 2 mujeres el sábado, pero que había que proteger y buscar salvar a este chico de este delirante, cosa que realmente se logró y se hizo con muy buen resultado, ¿no? Exactamente, bueno. Perdón, te agrego esto. Había una alerta Sofía con la desaparición del chiquito. Había una alerta Sofía de y no parte está mal, ¿no? En un país donde se nos van chicos que no sabemos ni dónde están. Caso Loan, ¿no? Caso Loan en Córdoba, Sofía en Tierra del Fuego, la chiquita de San Luis. Uno rápidamente empieza a pergeñar cualquier cosa, ¿no? Frontera, que es un desastre, barcaza para cruzar Uruguay. Bueno, aquí se pudo trabajar bien rápido, y terminar el tema. Pero clave la intervención del teléfono que contó el ministro de Seguridad de Córdoba, que lo pudieron escuchar en tiempo real, todo lo que iba haciendo y cuál era su intención y su plan de irse de manera ilegal a Uruguay con el nene, y que por esa intervención telefónica pudieron ubicarlo en el hotel de Gualeguaychú. Porque de hecho ahí se ve, compañeros, en esa escena de la detención, como, no sé cómo decirlo, pero como una especie de escenificación. Estaban vestidos de civil, ¿no? Como, parecían pasajeros, como ¿no? actuando, Exacto. ¿no? Como simulando para... De hecho, no se ve en la imagen, pero estos policías de civil, cuando salen del hotel, a lo que puede llegar a ser, no sé, un patio interno, la puerta, lo entregan a policía, a policía vestido de Igual efectivo. Hago una pregunta. Este delirante, que es punible, porque no vengamos con la historia, no sabía que lo hay que esperar. No sabía que lo iban a detener. Estaba en el hotel lo más tranquilo, ¿no? Totalmente. Con el nene ahí como si fuera un pasajero. Eso te puede hablar del nivel de psicosis, de delirio que tiene este hombre. De creer que ibas a poder escaparte mucho tiempo con un nene de 5 años después de haber matado a 2 personas y eventualmente una tercera, sin duda, si se confirma que tuvo... esperemos que el remisero no esté muerto, pero si tuvo algún involucramiento también con eso. Es que te doy un dato. Eso es lo que nos falta a esta hora, ¿no? Y te doy un dato. El miércoles, el jueves, el vehículo es tomado en el camino de Victoria Rosario, manejado por otra persona, no por el chofer de la aplicación. Raro, ¿no? Bueno, ya el jueves. En instantes vamos a seguir con este caso. A esta hora, como noticia importantísima, tenemos la detención de este sujeto, tenemos la liberación de la criatura, que es lo más importante, el nene de 5 años, y cosas que ya son lamentablemente irreversibles, inmanejables, porque este hombre mató a estas 2 pobres mujeres y hay que saber qué pasó con el remisero. Así que, Carlos, quedamos atentos a todo lo que está